Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos discutiendo el Código Uniforme de Justicia Militar. Bienvenido al primer episodio de la quinta temporada de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos conversando con nuestra amiga Michelle Alvarado Salermo sobre el UCMJ. Michelle comenzó su carrera como un 89 Bravo Ammunition Specialist y tiene la distinción de ser la primera mujer del 1st MSC y el 98th Division en calificar como soldado de infantería, mejor conocidos como 11 Bravo. Entre sus misiones más importantes, movilizó a Afganistán en apoyo de Operation Enduring Freedom, donde logró el Joint Forces Achievement Medal. Además de esto, Michelle se desempeñó como Drill Sergeant en Fort Benning y Fort Jackson, entrenando y orientando a cientos de soldados futuros. Luego sirvió como suboficial jurídica en la OSJA, Office of the Staff Judge Advocate del 1st MSC, donde dirigió las operaciones legales, brindando asesoría legal al alto mando en una amplia gama de asuntos legales, incluyendo acciones de UCMJ, separaciones administrativas, acciones adversas, investigaciones del Congreso, sanciones extrajudiciales e investigaciones del mando. También combinó su experiencia legal militar con tecnología innovadora, desarrollando sistemas legales digitales y siendo pionera en el uso de herramientas legales basadas en la inteligencia artificial para optimizar y modernizar las operaciones legales a nivel de comando. Culminó su carrera de 14 años en el Army como una de 7. Michelle obtuvo su Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde fue elegida directora de mercadeo de la Junta Directiva. En la actualidad sirve como abogada asociada en la oficina Tully Rigney en Buffalo, New York. Ahí ofrece asesoría legal centrada en la misión en litigios federales, derecho militar, derecho laboral federal, defensa de autorizaciones de seguridad, derecho corporativo y derecho emergente de ciberseguridad y tecnología. En junio del 2025 publicó un artículo en El Nuevo Día en donde nos dio su perspectiva única sobre el derecho militar, lo que dio inicio a esta conversación. Michelle fue una de nuestras primeras invitadas en el 2021 y para mí es un gran honor tenerla de vuelta con nosotros. Así que gracias por estar aquí, Michelle. Gracias y gracias a todos los oyentes. Esta es mi familia, esta es mi casa. Muy agradecida de estar aquí. Claro que sí, definitivamente que esta es tu casa, como dije, fuiste una de nuestras primeras invitadas y tu historia como primera infantera resonó con la audiencia, así que gracias por la confianza. Gracias, Varo. Para aquel tiempo era Staff Sergeant, la primera mujer infantera. Tremendo honor. Ahora con ustedes, if I may reintroduce myself, soy abogada. El derecho que practico es militar. Obviamente me apasiona y es por nosotros, para nosotros. Todos sintonicen que aquí esto está muy fructífero, como se diría en la jerga legal, pero high speed, como diríamos los soldados. High speed, eso me gusta. Nada, vamos a la pregunta entonces. Explícanos en términos sencillos, lo más sencillo posible, qué es el UCMJ. Mire, el UCMJ es el código que rige el comportamiento y los castigos y todo lo que tiene que ver con el derecho militar, sea reserva, sea activo, sea Guardia Nacional, te aplica el UCMJ. Es código, míralo como el código. Incluye las penas y los artículos, diferentes y distintos artículos que te aplicaré en X o Y situación. Pero yo siempre digo que hay artículos, sabiendo lo que es el UCMJ, que es como la Biblia del derecho militar, que aplica reserva, activo, Guardia Nacional. Everybody, lari, como diríamos los drills. Pues yo siempre digo que hay artículos que todo militar debería de tener tatuados, metafóricamente tatuados, claro. El primero es el artículo 15.
Y el artículo 15 lo que habla de castigos no judiciales, no necesariamente, es cuando básicamente un commander te impone medidas disciplinarias sin ir a juicio, es administrativo, o sea, a nivel commander. Y pasa todo el tiempo y si no lo conoce el oyente, puedes quedar en desventaja. Eso advertido. El segundo artículo es el 31. Varo que me está escuchando, veterano que nos está escuchando, que nos está sintonizando, pero especialmente a aquellos que siguen sirviendo. Pues el artículo 31, usted metafóricamente tatúeselo, porque ese es tu derecho a no autoincriminarte. So, que los militares, en resumida, tenemos también derecho. Sí, ¿no? Y creo que volviendo a lo del artículo que publicaste en el Nuevo Día hace un tiempito atrás, creo que el enfoque de ese artículo era eso mismo, ¿verdad? Que no nada más el UCMJ es para lo punitivo, ¿verdad? Sino que es para Ujú. también señalar cuáles son nuestros derechos como militares. En esencia. So, Y es bien importante porque cada vez que usted hace un statement, sea de buena fe, sea porque quiera aclarar, sea porque usted se siente que, mire, su liderazgo, su comando está en jaque por ese momento, a veces hace unos comentarios y da de voluntario algunos comentarios. Ojo, cada comentario que usted haga, cada sucinto de hecho que usted dé, se podrá utilizar en su contra, siendo aún una investigación administrativa. Usted cuando tiene está, derecho a permanecer callado, abogado y permanecer callado. cuando estás hablando de esos comentarios, es si están bajo una investigación, ¿correcto? Correctamente. Y aunque usted no sea el sujeto de investigación, supongamos que usted se le acerca el agente investigativo, en la jerga militar, nosotros sabemos que un IO, aunque usted no sea el subject, la persona alegada, sujeto de investigación, ojo, usted puede ser un witness. Pero ¿qué pasa? Cuando usted da algunos comentarios voluntarios, usted podría pasar de ser un witness a un subject, aunque sea de buena fe que usted habló. En resumidos, el artículo 31, grábeselo. Usted tiene derecho a tener siempre consultar a un abogado, permanecer callado, siempre con el military bearing, pero consultar a un abogado y no dar un statement. Sea usted witness o subject. Y para nuestros oyentes, cada información que ponga Michelle aquí, que ella comparta, yo lo voy a estar publicando en la descripción del episodio, para que esté un poquito más detallado y puedan tener como un poquito de referencia. Además del artículo 15 y el artículo 31, acabas de mencionar, ¿cuáles son algunos de los otros artículos que todo militar debería de saber o entender? Si hay alguno. Claro. El artículo 92. Oyentes, lo importante no es el artículo, es que usted le dé repeat a esta sesión. El artículo 92 es uno de los más comunes. Es peligroso y se trata de desobedecer órdenes. Usted desobedece una orden directa. Una orden directa, un ejemplo. Te dijeron, usted tiene un OPOR, usted tiene una misión y usted se niega y la desobedece totalmente y no asiste y hace lo que usted estime conveniente en ese momento. Artículo 92 le puede aplicar si esa es su situación. Siempre recuerde que aunque sea el UCMJ Military Justice y esto aplica afuera en la vida civil como en tu vida militar, regardless, sea activo, sea reserva, sea Guardia Nacional, usted tiene su derecho, que ya lo comentamos, de permanecer callado. ¿Ok? Usted es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero el artículo 2 es desobedecer órdenes, se utiliza bastante. El artículo 134, ¿ok? Este es uno de los favoritos de los commands. Esto es una conducta que no está acorde a la cultura militar. Ejemplo, usted, entre otras cosas, dando este ejemplo hipotético, usted pues asistió a un club que tiene unos objetivos que no son los mejores en cuestión de, pues, extremistas, vamos a ponerlo de esa forma. Lo vieron, quedó ahí en Facebook, ahora lo postearon en Instagram. Cuidado si por ahí hay otros poscateros que lo ponen por ahí.
el artículo 134 puede cubrirlo usted, nos cubre a nosotros, porque es una conducta que el comando estima que no es dentro de la cultura militar. Yo quiero hacer un señalamiento en esa parte. Una de las cosas que yo entiendo que a veces nosotros perdemos un poquito de perspectiva, particularmente nosotros que somos de la Reserva de la Guardia Nacional, es que entendemos que porque estamos fuera del uniforme, que muchas de estas cosas no nos aplican y entonces caemos en la trampa de decir, yo no estoy de drill este fin de semana, so yo puedo hacer Ujú. lo que me da la gana, ¿verdad? Por decir, y muchos de estos muchachos jóvenes pueden participar, ¿verdad? Como mencionaste, de estos grupos extremistas, que fue un patrón de conducta que estaba ocurriendo hace unos cuantos años atrás. Fue donde explotó y hubieron unas situaciones en particular. Entonces, el servicio militar siempre es reactivo. Pues entonces, pues todas las charlas eran que no podíamos ser partícipes de eso. ¿Verdad? A veces nos olvidamos que muchas de estas leyes que están ahí nos aplican siendo reservistas o guardia nacional. Completamente. Point Period concurre. De la perspectiva de, como abogada militar, esto va a suceder. Usted, si está en su uniforme, sea en un Barrel Assembly, le va a aplicar. Mencionaste lo de las diferencias entre la justicia militar y la justicia civil. ¿Cuáles son algunas de las que todo el mundo por lo menos debería reconocer? Mira, para los oyentes, pues la justicia militar es única. No se diferencia mucho de la justicia como la tenemos en el estado X que estemos residiendo. No se diferencia mucho, pero tiene sus diferencias. La justicia militar es un poquito más rápida. Esa es mi opinión de abogada. Es más directa y con una cadena de mando más presente. O sea, dicho de otro modo, ustedes han escuchado nuestro oriente y el que no ha escuchado de un court martial antes, pues entérese usted que existen los court martials, que es una corte donde se ven los casos militares, de justicia militar. Casi siempre y por lo general, no todo el tiempo, pero casi siempre y por lo general, a los miembros de servicio activo, donde más se escucha en boga. Eso no significa que en reserva o Guardia Nacional usted no esté sujeto a un court martial. Pero nada, un poquito más directa la justicia militar y con una cadena de mando más presente, por ejemplo, en el sistema civil, un fiscal, por ejemplo, decide si presentar cargo. Whereas o en contraste, diferente en el mundo militar de nosotros, pues eso lo decide tu commander. Eso lo decide tu commander. Además, hay unos ciertos delitos que solo existen dentro del sistema militar. Por ejemplo, touching base, lo que ya habíamos discutido, abandonar tu puesto y failure to obey un direct order o tener una relación inapropiada con un insubordinado. Ya sabemos lo que es eso. Fraternization. ¿Lo han escuchado? Ahora, algo importante, eso no significa que sea injusta. Sigue siendo bien, bien parecido a los tribunales o como se ve en los casos en la vida civil. El sistema tiene garantías, usted tiene garantías constitucionales. La primera la discutimos, usted tiene derecho a permanecer callado. Abogado, entre otros. Pero eso sí, requiere que estés bien informado, porque las reglas no se aprenden al momento. Eso se lo digo y le estoy hablando como infantera, proud, NCO, proud, de aquí. Se aprenden cuando las necesitas. Yo sé que todos hemos estado en ese predicamento o en esa posición anteriormente. Claro, como, ¿verdad? Mencioné, casi todo lo que el ejército da es reactivo, ¿verdad? Lo que Ujú. queremos hacer aquí con este episodio es ser proactivo, ir anticipando, recordándole a la gente que hay ciertas conductas que no se deben de llevar a cabo mientras uno está, ¿verdad? Sirviendo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sino que lo que queremos es eso, ¿verdad? Seguir informando para que no te aprendas la ley,
Ya cuando están ahí con la vara y que quieran hacerte pasar por ese proceso, ¿verdad? Legal, sino que queremos que lo aprendan de aquí y decir, mira, tú sabes que esto es de fraternization, ¿verdad? Entendemos que es algo que no deberíamos de hacer, ¿verdad? Y eso es algo que yo se lo digo a mis compañeros nuevos que llegan, yo les digo, aquí no es el lugar donde tú vas a encontrar tu alma gemela, so búscalo en otro lado, por favor. Y así nos evitamos un montón de dolores de cabeza. Gracias a Dios, la gran mayoría me han hecho caso, pero sabemos, ¿verdad? Y yo sé que todos mis oyentes saben que esto ocurre más de lo que debería ocurrir en el servicio militar. Completamente de acuerdo. Y añadirle a que no solamente el UCMJ es punitivo, para darle un caveat. Hay un artículo, el número no se lo tienen que aprender, pero el artículo 138, que le decimos un redress. Un redress no es nada más y nada menos usted pedirle a su commander, mire, hay un issue, hay un problema, escúcheme, y no se me ha dado la debida atención en cuestión de derecho ilegal, o sea, el due process, debido proceso. Ojo, como toda la ley, tiene sus excepciones. Si usted está bajo investigación, el artículo 138 no está exactamente disponible en ese momento. Si usted está bajo el artículo, una investigación Article 15, y de igual manera. Pero si usted quiere llevarle un complaint, un redress, necesito una ayudita, este due process no se me está dando, el artículo 138 está allí. Así que mantengan eso en mente. No solamente es punitivo. No te apures, que lo que voy a hacer es que le voy a dar una estrellita a ese al lado para que entonces vayan entrando a ese en particular y se lo vayan aprendiendo algunos de mis compañeros. Mencionaste ahorita el comportamiento y la cultura cotidiana en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo tú crees personalmente que eso Ujú. influye en el comportamiento de los compañeros? La contestación inmediata es que influye. El UCMJ, el derecho militar, está en todo. Todos nosotros hemos recibido en algún momento de nuestra carrera, en algún momento, sea positivo o negativo, un counseling. ¿Sabemos lo que es un counseling? Eso es parte del UCMJ. Por extensión, no necesariamente está nombrado en el UCMJ, pero por extensión. Dicho de otro modo, influye. ¿Sabe? Influye porque el UCMJ no es algo que se consulta cuando solamente tienes problemas y ya mencionamos, hay un redress, hay ciertos artículos como el artículo 31 que son tus derechos, permanecer callado y entre otras cosas tener abogado y un debido proceso de ley. Pero influye en cómo hablas, cómo te conduces, cómo te relacionas con tus superiores o tus chain of command, con tus subordinados. Y es parte de nuestra vida diaria. Por eso es la disciplina está tan marcada. Porque sabes que lo que haces puede tener consecuencias legales, no solo administrativas, fraternización, y puede escalarse. Si usted está bajo Title 10 Order, si está activo, se puede escalar. La fraternización se podría convertir en un adulterio en algunos casos, pero no solo administrativa. Entonces, si regula también nuestra cultura, crea un estándar. Como nosotros sabemos que si desobedecemos una ley, un direct order, como antes habíamos comentado, pues usted va a tener sus consecuencias, porque tienes que regirte por ese estándar. Yo siempre he visto el servicio militar, ¿verdad? Como una extensión de valores. Lo que pasa es que en esta parte, ¿verdad? Lo que estamos hablando, pues esto tiene unas consecuencias mayores, ¿verdad? Como mencionaste. Un fraternization se puede convertir en un adulterio y esto te puede causar que te saquen del servicio militar ¿Estás casada? porque estás ¿Se casado, prueba? la otra persona está Mm. casada, pero volvemos a esa extensión de estos valores externos que a veces adquirimos dentro del servicio militar, que son para enriquecer de cierto modo lo que ya tenemos formado como personas. Definitivamente. Para los oyentes, pues yo era una drill sergeant. No, 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 no envíen comentarios negativos. Los quiero a todos por igual. Somos una comunidad, pero una drill sergeant. Y sí, yo puedo dar, por ejemplo, el AR-670-1 de memoria. Y esto aplica a todos, todos, o sea, private, sergeant major, a todos. Hay una estructura y eso es una de las cosas exactamente, si no el main,
de por qué existe el UCMJ. Hay una estructura legal. Usted le guste o no le guste, esto en pleno boricua, como diríamos, esta es la que hay. Esto está para regir y mantener el orden en los ranks en nuestra formación. ¿Te le gusta o no? Dijiste lo de Drill Sergeant, yo estoy bien seguro que hay muchas personas que ya están triggered y ya perdimos mitad de la audiencia No, por eso, que dijeron, esto es Drill Sergeant. Yo sé que va casi a tono a la personalidad de ustedes, esto de counseling statement. Ustedes quieren hacerle counseling statements por casi todo. So. mire, pero, pero les digo, hay una razón por la cual sea especialista, subscribe, especialmente los NCOs que están escuchando. Counseling. ¿Por qué? Pueden ser positivos, pueden ser negativos, pero tienes un paper trail, o sea, dicho de otro modo, tienes algo en blanco y negro, en un papel, que dice, mira, en este momento pasó esto, esto y lo otro. Una de las razones por las que usamos mucho los drill sergeants en el trade talk environment es precisamente por eso. Así que dándole ese insight. Considerando el entorno militar actual, ¿qué desafío o debate crees que todavía existe en relación con el UCMJ? Uf. Uno de los grandes debates personal, como former Sergeant First Class y ahora abogada, es la independencia del sistema. Muchas personas dentro y fuera del ejército a veces se cuestionan si los commanders deberían seguir teniendo tanto poder, haciendo la salvedad. Pues ellos pueden hacer ciertas determinaciones. Y yo entiendo que independencia en el sistema, si los commanders deberían seguir teniendo tanto poder para iniciar procesos judiciales. Un ejemplo de eso es, le llegó una investigación por toxic leadership. Vamos a utilizar eso como un ejemplo. Y no necesariamente significa que usted es tóxico. El commander determina en el inicio de que eso es una base para hacer por X o Y alegación. Todo esto son alegaciones. X o Y alegación le da una base pues para iniciar una investigación. Tanto poder, en mi opinión, como Sergeant First Class, former, tanto poder para iniciar procesos judiciales administrativos, más administrativos que otra cosa, sobre en casos delicados como Sharp, es un reto a la cultura del silencio. ¿A qué me refiero? Que aunque en un papel tiene el derecho a denunciar ciertos abusos, ciertas irregularidades, todavía hay un miedo. Es parte de nuestra cultura. Suck it up and drive on, en la jerga militar. Plain and simple. Y miedo a represalia y a perder tu carrera y a quedar marcado. Porque si usted fue subject o luego se convirtió en subject de cierta teoría de investigación, probablemente, dependiendo a la discreción del comandante, o sea, del commander, usted reciba un GOMAR, que es un General Office Memorandum of Reprimand, pues eso tal vez puede iniciar una separación. ¿Sabe qué? Es un reto de la cultura del silencio. Y por último, la percepción externa. ¿A qué me refiero? Que mucha gente en la sociedad civil se cree que la justicia militar es opaca y desigual. Tengo mis reservaciones. Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo más duro como abogados, como commanders que están en nuestros ranks. Esto es una invitación muy respetuosa y muy amigable a asegurar que se extienda la justicia militar, porque también es justicia y que los derechos no se quitan con el uniforme. Mirar, personificar. Todos estamos, como dije, acostumbrados a suck it up and move on. Pero un llamado, tener pinzas y especificidad en cada caso, bien importante. Yo creo que eso es de algunos de los desafíos, si no el más palpable, de en torno a UCMJ. Y estás hablando de eso, me trae, ¿verdad? Una conversación que tuve con un veterano del tiempo de Golfo, ¿verdad? Y obviamente todos sabemos que en los tiempos de uno siempre fueron más difíciles que de la próxima generación, ¿verdad? Siempre estamos jugando ese juego. Y entonces pues me decía que los muchachos de ahora son más soft, ¿verdad? Y lo que decían que si el stress card y todas estas cosas, que ellos se arreguindaron de eso para decir eso.
Y una de las cosas que yo le mencioné para atrás fue precisamente en ese tipo de línea que tú estás, es que no necesariamente porque la generación de ustedes permitían que le dieran puño, no significa que eso era correcto, ¿verdad? Sino que ahora sabemos discernir que eso son conductas que no deben de estar presentes en algo como lo que es la milicia. Porque si lo que propagamos por ahí, que si la camaradería y el compañerismo y todas las Ujú, cosas, ujú. no podemos mirar al otro lado de que cuando el drill sergeant te agajaba por el cuello, que eso eran the better days, sino que ahora hay maneras de Ah, entrenar a los soldados sin tener que llegar a esas cosas. Yo como profesional de la salud mental sé los estragos y las dificultades que han tenido las personas después del servicio militar porque las personas llevaban a cabo esos tipos de comportamientos y nadie decía nada. So, qué bueno, ¿verdad? Que traíste eso, correcto. porque es bien importante. Y nota curiosa, el Stress Card, eso fue un proyecto piloto, eso no existió, eso no existe. Como le diríamos acá, los abogados son un radio pasillo. Segundo, les digo, ahora mismito el ACFT, para darle un contexto, el ACFT o el ACT, como lo siguen cambiando, es mucho más fuerte en cuestión físico que como era para la guerra del Golfo. Eso es una nota bien curiosa. O sea, usted tiene sus derechos. Dicho de otro modo, es una cultura bien dificultuosa de navegar. Y especialmente cuando llevas tanto tiempo en el sistema, y independientemente del tiempo que lleves. Pero conoce y sepa nuestra comunidad que usted no está sola. Usted no está sola. Hay varios comentarios culturales que le estoy diciendo ahora mismo, especialmente en el Stress Card. Eso fue un programa piloto. Muy bien. Para aquellos que están interesados en recibir un poquito más de orientación de los servicios legales, a dónde se pueden ir, ya sea recursos de la comunidad o ese tipo de cosas. Claro, sepa usted, service member, si sigue los ranks, si sigue la formación, usted tiene derecho a un abogado gratuito de la base. Casi siempre le dicen TDS Counsel, Trial Defense Counsel. Usted va a su oficina de su base y va a pasar un proceso, llenar ciertas formas y usted va a tener esa defensa gratuita. Ahora bien, también me hago disponible y nuestra firma se hace disponible. Y si usted tiene y presenta algún issue que tenga que ver con UCMJ, justicia militar, mi contacto es 716-272-3015. Aquí quedamos atentos. Y mira, yo fui militar antes de ser abogada. Y esa experiencia a mí me marcó para siempre. Eso es lo que yo llevo. Así como ustedes, como todos los oyentes, como David, nuestro host, High Speed. Una vez uno se pone el uniforme, uno nunca se lo quita. Y entiendo que servir, lo que es seguir órdenes, también lo entiendo. Dar órdenes, también la entiendo. Y lo que es cargar una presión de un uniforme, como veterana también. Pero también entiendo que servir no significa renunciar a tus derechos. Y quiero que eso quede para nuestra comunidad y para todos los oyentes. Eso no significa que estás renunciando a tus derechos. So, aquí yo quedo atenta. Soy de ustedes. Soy de GPDS. Muy bien. Gracias por eso, Michelle. Agradecido nuevamente por tu tiempo. Sé que estábamos tratando de cuadrar esta entrevista un par de veces. Me encantaría traerte para atrás para otros temas, pero después lo cuadramos tras bastidores. Y en los próximos 5 años, ¿verdad? Me gustaría traerte de vuelta cuando ya sea una jueza, porque yo sé que esos son de tus metas personales. So, bien agradecido que estés aquí y un honor, ¿verdad? Servir al lado tuyo y seguir compartiendo información buena. El honor es propio. Y aquí soy de la familia. Soy de ustedes. Amén, amén. Gracias. Nos enorgullece darle la bienvenida a Blue Reef como el partner oficial de nuestra quinta temporada. Nacido en el paraíso caribeño, sus productos están confeccionados con materiales de alta calidad
que resisten a las inclemencias de nuestro clima tropical. Con una durabilidad impecable, protección antimicrobiana y comodidad duradera, estos productos están diseñados para prosperar todo el año. Como un negocio creado y operado por veteranos, Blue Reef ofrece la misma dedicación, confiabilidad y precisión que esperarías de una misión bien ejecutada. Ese es su compromiso. Visita bluereefpr.com para que veas la variedad de gorras y rash guards con estilos inspirados en el mar Caribe. Así que vive, siente y disfruta el arrecife con Blue Reef. En nuestro próximo episodio estará de regreso nuestro amigo Félix Montañez hablando de Roberto Clemente en el aspecto como Marine y el humanitario. Recuerden que todos nuestros episodios están disponibles en YouTube por si prefieren escucharnos por esa plataforma. También nos pueden escuchar por Apple Podcast, al igual que por Spotify. Para apoyar nuestro proyecto pueden ir a nuestra página de Facebook y darle like. También nos pueden seguir en Instagram y YouTube para contenido adicional. Y por último, solo falta decir, Gracias por tu servicio. Claro, discúlpame por los perros. Tenemos perritos, tenemos coquíes. Me encantan los coquíes. va a la parte de los bloopers, eso sí. Excelente. Say less. Ah, by the way, cuando estábamos haciendo los UPL, Tremendo.